En noviembre de 2022, Sofía, con tan solo 22 años, se enfrentó al abandono absoluto en una de las aceras más lujosas de la Ciudad de México. Bajo una lluvia torrencial que parecía querer borrar la ciudad del mapa, aferrada a una maleta de cartón que contenía los restos de su vida, comprendió la verdadera dimensión de la soledad. No era solo la pérdida de un techo o el fin de una relación, era la aniquilación de un sueño construido durante 2 años de esfuerzo incansable. Le habían robado no solo los ahorros que enviaría a su familia en Puebla, sino también la confianza en su propio juicio y en la bondad de los demás. Durante las siguientes horas, que se sintieron como una eternidad, su vida se convirtió en un laberinto sin salida, un ciclo de pánico, vergüenza y un frío que calaba más allá de los huesos. Cada coche que pasaba, salpicando el agua sucia de la calle sobre ella, era un recordatorio de su invisibilidad. Estaba completamente sola, despojada de todo en una metrópolis que devora a quienes dudan. Hasta que una propuesta, tan improbable como desesperada, nacida desde el interior de un sedán negro, lo cambió todo. ¿Cómo es posible resistir cuando el mundo no solo te empuja hacia atrás, sino que te arranca el suelo bajo los pies? ¿De dónde saca fuerzas una persona para volver a confiar cuando la traición ha envenenado hasta el último recuerdo feliz? La historia de Sofía no es un cuento de hadas, es un testimonio crudo sobre la resiliencia que nace en el punto más bajo de la desesperación, cuando rendirse parece la única opción lógica. Es la crónica de cómo un talento, considerado por muchos como una simple artesanía de pueblo, se convirtió en su única arma para reconstruir una dignidad hecha añicos. Antes de revelarte cómo un gesto inesperado abrió la única puerta que aún quedaba entreabierta en su universo de decepción, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos acompañas y suscríbete al canal. Créenos, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó no solo su vida, sino la de toda una comunidad que había sido silenciada por la indiferencia de la gran ciudad. Su viaje demuestra que, a veces, la ayuda no llega como esperamos, pero es precisamente esa sorpresa la que nos obliga a demostrar de qué estamos hechos. El conflicto principal de Sofía esa noche no era simplemente la falta de un lugar donde dormir. Era una crisis existencial profunda, una batalla interna que se libraba en medio del caos externo. El problema inmediato y tangible era, por supuesto, su vulnerabilidad física. Estaba empapada, sin dinero, sin un teléfono con batería para pedir ayuda, y sin nadie a quien llamar en una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Cada minuto que pasaba, el frío se volvía más peligroso, y la perspectiva de pasar la noche en la calle era una amenaza real y aterradora. Pero el obstáculo más grande residía en su mente. La humillación la había paralizado. El recuerdo de la cerradura cambiada, de las miradas de lástima de los vecinos mientras el conserje le impedía el paso, y la imagen de su cuenta bancaria vacía, se repetían en un bucle tortuoso. Se sentía estúpida, ingenua, una carga para su familia a la que había prometido un futuro mejor. La vergüenza era un muro más alto que cualquier edificio de Polanco, impidiéndole buscar ayuda en los albergues o incluso hablar con un policía. Sentía que merecía ese castigo por haber confiado ciegamente. Para entender la magnitud de su caída, es necesario retroceder 2 años en el tiempo, a un pequeño pueblo de Puebla bañado por el sol y el olor a barro cocido. Sofía había llegado a la Ciudad de México no como una aventurera, sino como una emisaria de la esperanza de su familia. Dejó atrás a sus padres y a sus hermanos menores con la promesa de trabajar duro, enviar dinero, y quizás, solo quizás, encontrar un lugar para su verdadero don, el arte de la talavera, una tradición que corría por sus venas, heredada de su abuela. Sus manos, aunque jóvenes, conocían el lenguaje del pincel y el esmalte, capaces de transformar un simple azulejo de cerámica en una ventana a un mundo de patrones vibrantes y colores profundos. Durante el día, era una empleada más en una tienda de ropa, soportando jornadas de 10 horas con una sonrisa paciente. Pero por la noche, en el pequeño rincón del apartamento que compartía con Javier, su mundo se transformaba. Con los pocos materiales que podía permitirse, pintaba no por ambición sino para no olvidar quién era, para mantener vivo el vínculo con su tierra y con la mujer que le enseñó a crear belleza con sus propias manos. Javier había sido su ancla en la ciudad, o eso creía ella. Era carismático, elocuente y parecía entender su alma de artista.
La deslumbró con promesas de un futuro juntos, un pequeño taller, donde su arte sería el centro de todo. Le hablaba de exposiciones, de clientes que valorarían su talento, y ella, hambrienta de validación en un entorno que a menudo despreciaba lo tradicional, le creyó cada palabra. Fue él quien la convenció de juntar todos sus ahorros en una cuenta común, supuestamente para dar el enganche de un local. «Juntos somos más fuertes, mi amor», le decía. La traición fue ejecutada con una frialdad quirúrgica. Aquella tarde, al volver del trabajo, su llave no giró en la cerradura. Tras varios intentos, un vecino le informó que Javier se había mudado por la mañana, llevándose todo. El pánico inicial dio paso a una carrera frenética hacia un cajero automático, solo para confirmar la peor de sus pesadillas: la cuenta estaba en ceros. No había sido un abandono, había sido un robo planeado, una estafa emocional y financiera que la dejaba con nada más que la ropa que llevaba puesta, y una vieja maleta llena de azulejos sin vender y sueños rotos. Y así, volvemos a esa acera en Polanco, donde cada gota de lluvia era como sal en una herida abierta. La maleta de cartón, su único tesoro, se estaba humedeciendo peligrosamente, amenazando con deshacerse y exponer sus últimas pertenencias a la intemperie. Dentro no había ropa de marca ni objetos de valor, solo sus pinceles, algunos botes de pintura y los azulejos que representaban horas de trabajo nocturno y la esperanza de un futuro que ya no existía. El peso de la maleta era insignificante comparado con el peso en su pecho. Se sentía observada, juzgada por los rostros anónimos detrás de los cristales de los coches de lujo que se detenían en el semáforo. Para ellos, ella era solo una mancha en el paisaje, una molestia, parte del decorado urbano que preferirían ignorar. La idea de llamar a su familia era insoportable. ¿Qué les diría? Que había fracasado estrepitosamente, que el dinero que tanto necesitaban para las medicinas de su madre había desaparecido por su culpa. La culpa la consumía, silenciando cualquier instinto de supervivencia que le quedara. En ese momento, desaparecer parecía una opción más digna que enfrentar la verdad. El sedán negro se detuvo con una suavidad que contrastaba violentamente con la tormenta que azotaba la ciudad y el caos que reinaba en el alma de Sofía. La ventanilla trasera descendió, revelando el rostro de un hombre de unos 50 años, de facciones serias y una mirada que no denotaba lástima, sino una extraña forma de reconocimiento. «Sube», dijo, con una voz grave que atravesó el estruendo de la lluvia. La orden era tan simple y directa que, por un instante, la paralizó más que el frío. El miedo luchó contra la desesperación. Su instinto, herido y desconfiado, le gritaba que corriera, que nadie ofrece ayuda sin querer algo a cambio, especialmente en una ciudad como aquella. Pero sus piernas ya no respondían, y la perspectiva de otra hora bajo el aguacero era una sentencia de muerte lenta. Con un movimiento casi robótico, empujó la puerta y se deslizó dentro del coche, arrastrando su maleta empapada, que dejó un charco de agua sucia sobre la impecable alfombra de cuero. El interior olía a madera y a un lujo discreto que nunca antes había experimentado. La puerta se cerró, sellando el ruido del mundo exterior y dejándola en un silencio abrumador, a solas con un completo desconocido y con el eco de su propio fracaso. No era alivio lo que sentía, sino una nueva y aterradora forma de vulnerabilidad. El trayecto transcurrió en un silencio denso, roto únicamente por los sollozos ahogados de Sofía, y el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas. Las luces de Polanco se convertían en estelas borrosas a través del cristal, un paisaje de ensueño que para ella se había transformado en el escenario de su peor pesadilla. El hombre, que se presentó simplemente como Ricardo, no intentó forzar una conversación. Conducía con una calma imperturbable, observándola de vez en cuando por el espejo retrovisor. Sofía, acurrucada en el asiento, se sentía como un animal asustado en una jaula de oro. Cada kilómetro que avanzaban la alejaba más de lo poco que conocía, sumergiéndola en una incertidumbre total. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de ella? La traición de Javier había envenenado su capacidad de confiar, y ahora veía segundas intenciones en cada gesto. Le contó su historia a trompicones, con la voz quebrada por la vergüenza, esperando una reacción de desprecio o de compasión condescendiente. Pero Ricardo solo escuchaba, asintiendo levemente, como un médico que analiza los síntomas de una enfermedad profunda.
Para Sofía, este silencio era casi más inquietante que cualquier interrogatorio, pues la dejaba completamente expuesta, sin defensas, navegando a ciegas hacia un destino desconocido. El coche finalmente se detuvo frente a unos imponentes portones de hierro forjado que se abrieron sin hacer ruido, revelando una residencia que parecía sacada de una revista de arquitectura. La casa, una estructura moderna de cristal y hormigón rodeada por un jardín meticulosamente cuidado, era un monumento a una riqueza que Sofía ni siquiera podía concebir. Se sentía aún más pequeña, más insignificante, una intrusa en un universo que no le pertenecía. Al entrar, una mujer mayor, de rostro amable y manos curtidas por el trabajo, la recibió en el vestíbulo. Era doña Elvira, el ama de llaves. Su mirada no contenía juicio, solo una compasión práctica y serena. Sin hacer preguntas, la guió hacia un baño, le entregó una pila de ropa seca y una toalla suave, y le preparó una taza de té caliente que le temblaba en las manos. Aquellos gestos sencillos y humanos fueron el primer ancla de realidad que Sofía sintió en horas. No había palabras de consuelo vacías, solo el calor de la bebida y la dignidad de poder secarse y cambiarse. Mientras doña Elvira se llevaba su ropa mojada para lavarla, Sofía se miró en el espejo. No reconoció a la chica pálida y de ojos hinchados que le devolvía la mirada. Se sentía despojada de todo, incluso de su propio reflejo. La habitación de invitados era más grande y lujosa que el apartamento entero que había compartido con Javier. Tenía una cama inmensa con sábanas de un blanco impoluto y un ventanal que daba al jardín, ahora oscuro y azotado por la lluvia. Pero el confort material solo servía para amplificar su tormento interior. Una vez sola, el dique de contención que había mantenido a duras penas durante el día se rompió por completo. El llanto se convirtió en un lamento sordo, un grito ahogado contra la almohada. La injusticia de la situación la quemaba por dentro. No se trataba solo del dinero robado, que representaba 2 años de jornadas agotadoras, de privaciones y de sueños aplazados para poder enviar algo a su familia. Era la aniquilación de la confianza, la profanación de cada recuerdo feliz que había construido con Javier. Cada te quiero, cada promesa de futuro, se revelaba ahora como parte de una estafa cruelmente calculada. Se sentía increíblemente estúpida, ingenua, una tonta de pueblo que había caído en la trampa más vieja del mundo. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. Esa noche no durmió. Se quedó inmóvil, escuchando la lluvia golpear el cristal, sintiendo cómo el peso de su fracaso la hundía cada vez más en la oscuridad. El primer amanecer en la casa de Ricardo trajo consigo una luz gris y desoladora que se filtraba por la ventana. Con la luz del día, la realidad de su nueva situación se hizo aún más cruda. Su rutina, aquella que la anclaba a la vida, el despertador a las 6, el trayecto en metro, las 10 horas de pie en la tienda, las noches pintando azulejos, había sido borrada de un plumazo. Ahora, no tenía a dónde ir, nada que hacer, nadie a quien responder. Se levantó y vagó por la casa silenciosa como un fantasma. Ricardo se había ido a trabajar temprano, y doña Elvira se movía con una eficiencia discreta, respetando su espacio. Pero esa libertad era, en sí misma, una tortura. El vacío de las horas se extendía ante ella como un desierto. Se sentía una carga, un objeto de caridad, en un entorno que le recordaba constantemente lo que no tenía. Cada obra de arte en las paredes, cada mueble de diseño, cada rincón impecable de la casa, subrayaba su propia miseria. La injusticia la golpeaba con cada pensamiento. Mientras ella lo había perdido todo por confiar, Javier probablemente estaría disfrutando de su dinero, construyendo una nueva vida sobre las ruinas de la suya. La impotencia era una sensación física, un nudo en el estómago que le impedía comer, y una opresión en el pecho que dificultaba la respiración. Esa noche Ricardo regresó y la encontró sentada en el mismo sillón donde la había dejado por la mañana, con la mirada perdida en el jardín. No hubo preámbulos. Desplegó sobre una gran mesa de madera unos planos arquitectónicos. Eran los diseños de un hotel boutique de lujo. «Este es el vestíbulo», dijo, señalando un espacio amplio y diáfano. «Quiero que sea inolvidable. Necesito algo que cuente una historia, algo con alma. Algo que el dinero no pueda comprar». Sofía lo miró sin entender. Entonces, él señaló sus manos.
La noche que te recogí, vi restos de pintura azul cobalto bajo tus uñas. El azul de la Talavera de Puebla. Por primera vez, Sofía sintió un escalofrío que no era de frío ni de miedo. Ricardo no le estaba ofreciendo limosna, le estaba proponiendo un trabajo. Le ofreció un pequeño estudio en la parte trasera de la casa, todos los materiales que necesitara y un sueldo modesto. A cambio, quería que diseñara y creara un mural de Talavera para la pared principal del hotel. La propuesta era tan inesperada que la dejó sin aliento. La oportunidad era un salvavidas, pero también una presión monumental. Su arte, aquello que Javier había ridiculizado como una artesanía de pueblo sin valor, era ahora su única posibilidad de redención. ¿Pero sería capaz? La duda y el miedo amenazaban con ahogar la pequeña llama de esperanza que acababa de encenderse. Los días siguientes se convirtieron en una nueva forma de agonía. El estudio que Ricardo le había preparado era perfecto, luminoso, espacioso y lleno de materiales de la más alta calidad. Tenía todo lo que siempre había soñado, pero sus manos no respondían. Se sentaba durante horas frente a los azulejos en blanco, con el pincel en la mano, y su mente era un lienzo vacío. La creatividad, que siempre había sido su refugio y su forma de expresión más pura, la había abandonado. El trauma del abandono y la traición había envenenado la fuente de su talento. Cada vez que intentaba dibujar un patrón, la imagen del rostro burlón de Javier aparecía en su mente, sus palabras resonando en sus oídos. ¿De verdad crees que alguien en esta ciudad pagará por tus platitos pintados? La frustración era inmensa. Hacía bocetos que rompía con rabia, mezclaba colores que terminaban en un manchón gris y sin vida. La presión de demostrarle a Ricardo que no se había equivocado con ella era asfixiante. Se sentía una impostora, una fraude que ocupaba un espacio que no merecía. La injusticia ahora tenía una nueva cara. El mismo arte que podría salvarla estaba secuestrado por el dolor que la había destruido. La oportunidad de su vida se estaba convirtiendo en la prueba más dura de todas. Una batalla que tenía que librar no contra el mundo, sino contra los fantasmas que habitaban en su propia cabeza. Pasaron 2 semanas de un silencio creativo que era, en sí mismo, un grito de auxilio. El estudio, que al principio parecía un santuario de posibilidades, se había transformado en una celda de lujo, un recordatorio constante de su incapacidad. Cada mañana, Sofía entraba con la determinación de empezar, pero el peso de la oportunidad la aplastaba. Los azulejos en blanco la miraban con una pureza acusadora. Los botes de pintura, con sus colores vibrantes, parecían burlarse de la grisura de su alma. Intentaba forzar los trazos, pero sus manos, aquellas que conocían el lenguaje de la Talavera como su propia piel, se sentían ajenas, torpes, como si pertenecieran a otra persona. La frustración escaló hasta convertirse en una rabia sorda contra sí misma. Rompió varios azulejos, no en un arrebato de furia artística, sino con la desesperación de quien intenta destruir la evidencia de su propio fracaso. Ricardo, con una intuición que la desarmaba, no le preguntaba por los avances. Simplemente se aseguraba de que nunca faltaran materiales, un gesto que, en lugar de aliviarla, aumentaba la presión. Sentía que el tiempo se agotaba, que su benefactor pronto se daría cuenta de que había apostado por una impostora, una artista rota cuyo talento había muerto aquella noche bajo la lluvia. La ansiedad era una compañera constante, un zumbido en sus oídos que ahogaba cualquier atisbo de inspiración. Fue doña Elvira quien, sin pretenderlo, se convirtió en el catalizador del cambio. Una tarde, entró en el estudio, no para supervisar, sino con la excusa de traerle un café y unas galletas caseras. Encontró a Sofía sentada en el suelo, rodeada de bocetos arrugados y fragmentos de cerámica rota, con la mirada vacía. La mujer mayor no dijo nada sobre el desorden ni sobre la evidente angustia de la joven. Simplemente dejó la bandeja en una mesa limpia y se dispuso a recoger los trozos de azulejo del suelo con una parsimonia que era casi terapéutica. Mientras lo hacía, sus manos curtidas manejaban los afilados bordes con un cuidado inesperado. No había juicio en su rostro, ni lástima, solo una aceptación serena de la realidad. Sofía la observaba en silencio, esperando una reprimenda o un consejo no solicitado, pero doña Elvira se limitó a su tarea. Era esta ausencia de presión, esta normalidad en medio de su caos interno,
lo que empezó a resquebrajar el muro de su bloqueo. Por primera vez en semanas, alguien entraba en su espacio de fracaso sin exigirle nada, sin recordarle la deuda que sentía tener con el mundo. La simple presencia de esa mujer, realizando un acto tan mundano como barrer, se sintió como el primer gesto de auténtica comprensión que había recibido desde su llegada. Mientras recogía el último fragmento, doña Elvira se detuvo. Sostenía en la palma de su mano un trozo de azulejo, en el que Sofía había logrado pintar una pequeña y temblorosa ala de mariposa antes de romperlo. En mi pueblo, comenzó a decir con una voz suave, sin mirarla directamente, cuando una vasija de barro se rompía, mi abuela no la tiraba. Decía que las grietas contaban una historia. Hizo una pausa, girando el fragmento entre sus dedos. Recogía los pedazos y los volvía a unir con una resina mezclada con polvo de oro. Lo llamaba kintsugi, una cosa de los japoneses, decía ella. La vasija no volvía a ser la misma, claro. Se volvía más fuerte, y para mi gusto, más bonita. Las cicatrices doradas eran la prueba de que había sobrevivido. Doña Elvira no estaba dando una lección de arte, sino una lección de vida, envuelta en la sencillez de un recuerdo. Colocó el trozo de cerámica con cuidado sobre la mesa, junto a la taza de café. Quizás no tienes que pintar algo perfecto. Quizás solo tienes que contar la historia de cómo te rompiste. Con esas palabras, se levantó y salió del estudio tan silenciosamente como había entrado, dejando a Sofía sola con el eco de una verdad tan simple como demoledora. Aquella conversación fue como una llave que giró en una cerradura oxidada dentro de la mente de Sofía. La idea de que la belleza podía nacer de la imperfección, de la fractura, era radicalmente opuesta a todo lo que había estado intentando hacer. Se había obsesionado con crear una obra maestra para demostrar su valía, para pagar la generosidad de Ricardo, para borrar la humillación de la traición de Javier. Pero las palabras de doña Elvira le ofrecieron una perspectiva completamente nueva. Su arte no tenía que ser una máscara para ocultar su dolor, sino un espejo que lo reflejara. Se acercó a la mesa y tomó el fragmento con el ala de mariposa. Por primera vez, no vio un error, sino un testimonio. Vio la mano temblorosa que lo había pintado, sintió el miedo y la duda detrás de ese trazo imperfecto. Y en lugar de vergüenza, sintió una punzada de compasión por la chica que había sido en las últimas semanas. La presión monumental que sentía sobre sus hombros comenzó a disiparse, reemplazada por una curiosidad incipiente. ¿Y si dejaba de luchar contra sus fantasmas y, en su lugar, les daba forma y color? La pregunta no trajo una solución inmediata, pero sí un cambio fundamental en su enfoque. Ya no se trataba de impresionar a nadie, sino de ser honesta consigo misma. Al día siguiente, Sofía no intentó dibujar el gran mural. En su lugar, tomó un puñado de azulejos rotos de la basura. Preparó una pequeña cantidad de resina, y aunque no tenía polvo de oro, encontró un pigmento dorado entre las pinturas que Ricardo le había comprado. Con una paciencia que no sabía que aún poseía, comenzó a unir los fragmentos. No seguía un diseño preconcebido, simplemente dejaba que las formas de las roturas guiaran sus manos. Era un proceso lento, meticuloso, que requería toda su concentración. Cada pieza que encajaba, era como reconciliar una parte de sí misma. Las líneas doradas que iban surgiendo, no ocultaban las fracturas, sino que las celebraban, convirtiéndolas en un mapa de la resiliencia del objeto. Durante horas el único sonido en el estudio fue el suave raspar de la espátula y su propia respiración, que por primera vez en mucho tiempo, era profunda y tranquila. No estaba creando para el hotel, ni para Ricardo, ni siquiera para su familia. Estaba realizando un ritual de sanación personal, un acto simbólico para reconstruir su propia alma rota a través de la cerámica. Era un trabajo íntimo, doloroso y sin embargo profundamente liberador. El resultado fue un pequeño mosaico, de no más de 30 centímetros, hecho de pedazos rotos y venas doradas. En el centro, a partir de la confluencia de varias grietas, emergía la figura de una mariposa monarca, con sus alas naranjas y negras, extendiéndose con una fuerza inesperada. No era perfecto, era tosco, irregular, y las cicatrices eran visibles y palpables. Pero era, sin lugar a dudas, la pieza más honesta y poderosa que había creado en su vida. Contenía la violencia de la ruptura y la belleza de la reconstrucción.
Era la historia de su propia metamorfosis, contada en el lenguaje que mejor conocía. Cuando Ricardo llegó esa noche y entró en el estudio, la encontró observando la pieza con lágrimas silenciosas en los ojos. Él no necesitó preguntar qué era. Se acercó, miró el mosaico durante un largo rato, y luego la miró a ella. No había admiración en sus ojos, sino un profundo entendimiento. «Eso», dijo con una voz suave pero firme, señalando el pequeño mosaico. «Eso es lo que quiero en la pared de mi hotel. Quiero esa historia. Quiero esa verdad». Ese fue el verdadero punto de inflexión. La validación de Ricardo no vino por un diseño espectacular o una técnica impecable, sino por la honestidad brutal de su pieza rota. Por fin, Sofía entendió que su mayor activo no era su habilidad para pintar patrones perfectos, sino su capacidad para infundir su propia experiencia en el barro y el esmalte. La idea para el gran mural nació en ese instante, clara y nítida en su mente. Ya no sería una simple decoración, sino un testimonio. Contaría la historia de una mariposa monarca, un símbolo de migración, resiliencia y transformación, que emerge no de un capullo, sino del lodo y los fragmentos rotos, con sus alas marcadas por cicatrices doradas que brillan a la luz. El bloqueo creativo no se había roto, se había transformado. El dolor que había sido su veneno, se convirtió en su tinta. Por primera vez desde aquella noche de lluvia, Sofía no se sentía como una víctima a la que habían salvado, sino como una artista que había encontrado su voz en el eco de su propia fractura. El estudio ya no era una prisión, sino el lugar donde su nueva vida estaba, pieza por pieza, comenzando a tomar forma. Con el concepto del mural definido, Sofía se enfrentó a un abismo de una naturaleza completamente distinta, el de la escala. Una cosa era ensamblar un pequeño mosaico íntimo sobre una mesa de trabajo, y otra muy diferente era traducir esa frágil verdad a una pared de casi 100 metros cuadrados que se convertiría en el corazón de un edificio multimillonario. El desafío ya no era emocional sino brutalmente técnico y logístico. Los primeros días de esta nueva fase estuvieron marcados por un optimismo cauto que pronto chocó contra la dura realidad de la física y la química de los materiales. Ricardo, fiel a su palabra, le proporcionó acceso a los mejores proveedores de la ciudad y a una biblioteca de libros sobre arquitectura y muralismo cerámico. Sofía se sumergió en ellos, pasando noches enteras estudiando técnicas de cocción para azulejos de gran formato, fórmulas de adhesivos para soportar el peso de miles de piezas y métodos de segmentación para que un diseño tan complejo pudiera ser ensamblado como un rompecabezas monumental. Su rutina se transformó en la de una científica. Realizaba pruebas de color, sometía pequeñas piezas a estrés térmico, y documentaba cada fallo en un cuaderno que se llenó rápidamente de tachaduras, cálculos y anotaciones desesperadas. El estudio pasó de ser un espacio de sanación a un laboratorio donde cada pequeño avance se conseguía a costa de una docena de fracasos. Se dio cuenta de que el talento por sí solo no bastaba. Necesitaba conocimiento, método y una disciplina de hierro que apenas estaba empezando a forjar. El primer gran revés llegó un mes después, con la prueba de la primera sección a gran escala. Había pasado 2 semanas diseñando y pintando un panel de 2 metros por 2 que representaba una de las alas inferiores de la mariposa. Con la ayuda de 2 operarios que Ricardo había contratado, metieron las enormes placas de cerámica en un horno industrial alquilado. La tensión durante las 48 horas de cocción y enfriamiento fue casi insoportable. Cuando finalmente abrieron la compuerta, el corazón de Sofía se hundió. Más de la mitad de los azulejos estaban agrietados, deformados por el calor intenso. El esmalte dorado, que debía simbolizar la sanación, se había corrido, creando manchas feas y opacas. El fracaso era absoluto y costoso. Por un momento, el fantasma de la impostora volvió a susurrarle al oído. La vergüenza la invadió, no por ella misma, sino por haber desperdiciado el tiempo y el dinero de Ricardo. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. En lugar de hundirse en la autocompasión, sintió una oleada de rabia desafiante. No iba a dejar que un horno la venciera. Esa misma noche, en lugar de llorar, se sentó con los fragmentos rotos y comenzó a analizar las líneas de fractura, la consistencia del barro y la viscosidad del esmalte. La artista estaba dando paso a la ingeniera, la víctima a la investigadora de su propio proceso creativo. Sabía que no tenía todas las respuestas, y por primera vez,
entendió que pedir ayuda no era una debilidad, sino un movimiento estratégico. Con el orgullo guardado en un bolsillo, marcó un número de teléfono que no había usado en 2 años. Al otro lado de la línea, en Puebla, respondió la voz rasposa de don Mateo, un maestro alfarero de 70 años que había sido amigo de su abuela, un hombre cuyo conocimiento del barro era casi geológico. Sofía le explicó el problema con una humildad que no había sentido desde que era una niña aprendiendo sus primeros trazos. Describió el tamaño de las placas, la temperatura del horno, la composición de la arcilla que estaba usando. Don Mateo escuchó en silencio, con la paciencia de quien ha visto miles de vasijas nacer y morir en el fuego. No le dio una solución mágica. En su lugar, le hizo preguntas. Le preguntó por la humedad del aire en el estudio, por el tiempo que dejaba secar el barro antes de la primera cocción, por el alma de la arcilla que estaba usando. Le recordó las viejas técnicas que la producción en masa había olvidado, el uso de chamota a arcilla cocida y molida, para dar estructura a las piezas grandes, el secado lento y progresivo lejos de cualquier corriente de aire, el doble horneado a temperaturas diferentes para fijar primero el cuerpo y luego el esmalte. Eran secretos de la tierra, sabiduría transmitida de generación en generación, conocimientos que ningún libro de texto moderno podría enseñarle. Colgó el teléfono sintiendo que no solo había encontrado una solución técnica, sino que había reconectado con la raíz misma de su arte, una raíz que la traición de Javier no había podido arrancar. Los siguientes meses se convirtieron en una sinfonía de trabajo físico y concentración mental. Siguiendo los consejos de don Mateo, Sofía cambió por completo su proceso. El estudio se llenó de enormes estanterías cubiertas con sábanas húmedas, donde las nuevas piezas de arcilla, ahora mezcladas con chamota, secaban lentamente durante semanas. El trabajo era extenuante. Amasar toneladas de barro, cortar las placas con precisión milimétrica y moverlas con un cuidado extremo, era un esfuerzo que dejaba sus músculos doloridos y sus manos cubiertas de cortes y callos. Doña Elvira, observando su agotamiento, se convirtió en su guardiana silenciosa. Le llevaba comidas nutritivas al estudio, infusiones de hierbas para el dolor de espalda, y de vez en cuando, simplemente se sentaba a su lado en silencio mientras ella pintaba, ofreciendo una presencia tranquilizadora que valía más que 1000 palabras de aliento. Sofía aprendió a leer el lenguaje del barro, sabía por su color cuándo estaba listo para ser pintado, por su sonido al golpearlo suavemente si tenía burbujas de aire ocultas, y por su peso si aún contenía demasiada agua. Se convirtió en una maestra de su oficio no por inspiración divina, sino a través de la repetición implacable, el ensayo y el error. Y un agotamiento que la llevaba al límite cada noche. Estaba forjando el mural con la misma tenacidad con la que el mural la estaba forjando a ella, transformando su cuerpo y su espíritu en algo más fuerte y resistente. A mitad del proyecto, cuando las primeras secciones del mural comenzaban a ser ensambladas en la pared del hotel, Ricardo apareció con 2 hombres de traje. Eran los principales inversores del proyecto. La expresión en sus rostros al ver la obra en progreso fue de una educada consternación. Uno de ellos, un hombre de aspecto severo, se acercó a una de las alas de la mariposa, recorrió con el dedo una de las cicatrices doradas y frunció el ceño. ¿Está roto?, preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desaprobación. Señor Abelard, estamos construyendo un símbolo de lujo y perfección. Esto parece dañado, casi defectuoso. El aire se heló. Sofía sintió cómo la sangre se le retiraba del rostro. Todas sus inseguridades volvieron de golpe. Pero entonces, vio su propio reflejo en el brillo de un azulejo. Vio a la artista que había sobrevivido, no a la víctima que había sido abandonada. Con una calma que la sorprendió a sí misma, dio un paso al frente. No está dañado, dijo, su voz clara y firme. Está reconstruido. Cuenta una historia. La historia de que la belleza no reside en la ausencia de heridas, sino en la fuerza para sanarlas y hacerlas brillar. Explicó el concepto del kintsugi, la resiliencia de la mariposa monarca, la idea de que el verdadero lujo no es la perfección inalcanzable, sino la autenticidad de una historia bien contada. Habló con una pasión y una convicción que desarmaron a los inversores. Ricardo, que había permanecido en silencio, simplemente sonrió. En ese momento, Sofía no solo había defendido su arte,
había reclamado su voz. Con la aprobación final de los inversores, el proyecto entró en su fase más crítica, la carrera contra el tiempo. La fecha de inauguración del hotel era inamovible, y el mural era la pieza central del evento. La presión logística se volvió tan intensa como la creativa. Sofía tuvo que aprender a marchas forzadas a ser una líder de proyecto. Creó un cronograma detallado en una pizarra que ocupaba toda una pared del estudio, asignando tareas a los 2 ayudantes que ahora trabajaban bajo su dirección. Coordinaba las entregas de materiales, negociaba con los equipos de construcción del hotel para tener acceso a la pared del vestíbulo en horarios específicos, y supervisaba el meticuloso proceso de instalación, donde un error de 1 milímetro podía desalinear una sección entera. Aprendió a leer planos arquitectónicos, a entender las complejidades de la iluminación, y a comunicarse con un lenguaje técnico que antes le era completamente ajeno. Ya no era solo la artista recluida en su estudio. Era el eje de una operación compleja que involucraba a docenas de personas. Esta nueva faceta de su trabajo la empoderó de una manera inesperada. Se dio cuenta de que su capacidad para organizar, planificar y liderar era tan innata como su talento para pintar. Estaba descubriendo fortalezas que nunca supo que poseía, habilidades forjadas en el fuego de la necesidad y la urgencia. Cada día era una nueva crisis que resolver, y cada solución la hacía más competente, más segura, más dueña de su propio destino. Las últimas semanas fueron un torbellino de actividad febril. El equipo trabajaba 16 horas al día, moviéndose con la precisión de un mecanismo de relojería afinado por meses de práctica. El vestíbulo del hotel, antes un espacio caótico de construcción, se había transformado en un santuario silencioso donde la gran mariposa de Talavera cobraba vida, pieza por pieza. Sofía era el epicentro de todo, aplicando personalmente los toques finales, mezclando los pigmentos dorados para las últimas cicatrices, y asegurándose de que cada azulejo reflejara la luz exactamente como lo había imaginado. La noche antes de la entrega final, cuando el último fragmento fue colocado en su lugar, un silencio profundo llenó el espacio. Los ayudantes y los operarios retrocedieron, dejando a Sofía sola frente a su creación. Estaba cubierta de polvo, con manchas de adhesivo en la ropa y una fatiga que le pesaba en los huesos. Pero al levantar la vista todo el cansancio desapareció. Allí, en la pared, no solo estaba su mural. Estaba su historia. El lodo del que emergía la mariposa era la acera de Polanco. Las grietas doradas eran las cicatrices de la traición de Javier. Y las alas, extendidas en un vuelo vibrante y poderoso, eran la prueba irrefutable de su propia transformación. No necesitaba la ovación de una multitud ni la aprobación de la élite. En la quietud de ese vestíbulo, mirándose en el reflejo de su obra, Sofía supo que ya había triunfado. La batalla más importante, la que se libraba en su interior, estaba ganada. La noche de la inauguración del hotel era un universo paralelo, un ecosistema de lujo y poder que operaba bajo sus propias reglas y códigos. Sofía se movía a través de él con una calma exterior que desmentía el torbellino de emociones que sentía por dentro. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, un regalo de doña Elvira, que contrastaba con los diseños de alta costura que la rodeaban. No se sentía intimidada sino extrañamente distante, como una antropóloga observando una tribu desconocida. Cada rostro anónimo, cada copa de champán, cada conversación superficial sobre finanzas o viajes, era un recordatorio del mundo que, hacía menos de un año, la había dejado tirada en una acera bajo la lluvia. No sentía resentimiento, sino una profunda conciencia de la distancia recorrida. Su seguridad no provenía de la ropa que vestía ni del entorno en el que se encontraba, sino de la certeza del trabajo que había realizado con sus propias manos. El mural, oculto tras una inmensa cortina de terciopelo, era su verdadera armadura. Sabía que, independientemente de la reacción de aquella élite, la obra contenía una verdad innegable, la suya. Era la materialización de su resiliencia, y esa convicción la anclaba al suelo, inmune al juicio o la indiferencia de los demás. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado del abarrotado vestíbulo, junto a la barra de bebidas, estaba Javier. No era una alucinación producto del estrés. Era él, con el mismo encanto depredador, vistiendo un traje caro y riendo con una mujer mayor, visiblemente adinerada. Por un instante,
El aire pareció enrarecerse en los pulmones de Sofía. Un eco helado del pánico y la humillación de aquella noche amenazó con paralizarla. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de él vio primero confusión, luego un destello de reconocimiento, seguido de una incredulidad arrogante. Esperaba verla rota, quizás trabajando como camarera en un evento como aquel. No la esperaba allí, como una invitada más, con una postura erguida y una serenidad que lo descolocó por completo. Pero entonces, algo extraordinario sucedió dentro de Sofía. La oleada de dolor y rabia que esperaba nunca llegó. En su lugar, sintió una profunda e inesperada indiferencia. Su presencia ya no tenía el poder de herirla. Era simplemente un fantasma, un recordatorio de una vida que ya no le pertenecía. Apartó la mirada sin esfuerzo, volviendo su atención a una conversación cercana, y en ese simple gesto, sin una sola palabra, reclamó todo el poder que él le había arrebatado. Javier se quedó inmóvil, pálido, comprendiendo que la mujer que tenía delante ya no era la presa que había abandonado a su suerte. Las luces del vestíbulo se atenuaron y un foco iluminó un pequeño podio junto a la pared cubierta. Ricardo Avelar subió al estrado, y un silencio expectante se apoderó de la sala. Sofía sintió cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza, no por miedo, sino por la inminencia del momento que lo había definido todo durante los últimos 10 meses. Podía sentir el peso de cada hora de trabajo, cada azulejo roto, cada mezcla de esmalte, cada noche de insomnio. Recordó el dolor en su espalda, después de amasar el barro, los cortes en sus manos al manipular los fragmentos, la frustración de los fracasos en el horno, y la epifanía que le trajeron las palabras de doña Elvira. Todo ese viaje, toda esa lucha silenciosa, estaba contenido detrás de aquella cortina de terciopelo. Ricardo comenzó a hablar, no sobre los costes del proyecto o las innovaciones arquitectónicas, sino sobre el concepto de alma en un edificio. Habló de la importancia de contar historias que conecten con lo más profundo del ser humano. De crear espacios que no solo impresionen sino que también conmuevan. Mientras hablaba, Sofía buscó con la mirada a doña Elvira, que estaba de pie en un rincón discreto, observándola con una sonrisa de orgullo maternal. Fue esa mirada, y no la de los cientos de extraños, la que le dio la fuerza final para enfrentar lo que venía. Con un gesto de Ricardo, 2 hombres tiraron de unas cuerdas, y la cortina de terciopelo se deslizó suavemente, revelando el mural en todo su esplendor. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un silencio sobrecogedor. La obra era monumental, mucho más impactante en persona que en cualquier boceto. La mariposa monarca parecía vibrar con vida, sus alas de talavera extendiéndose a lo largo de la pared en una explosión de naranjas, negros y azules cobalto. Pero lo que cautivó a la audiencia no fue solo la escala o la belleza de los colores. Fue la brutal honestidad de su diseño. Desde la base, la mariposa emergía no de flores, sino de un mosaico oscuro y caótico, que representaba el lodo, la fractura, el desorden. Y en sus alas, en lugar de patrones perfectos, se veían vetas doradas, que seguían las líneas de rotura de la cerámica, brillando bajo los focos como cicatrices preciosas. El mural no era una simple pieza decorativa, era una narrativa visual de una fuerza abrumadora. Contaba una historia universal de resiliencia. La historia de cómo la belleza más profunda a menudo nace de la reconstrucción de lo que ha sido roto. El silencio se prolongó un instante más, un instante en el que todos en la sala, desde el inversor más cínico hasta el crítico de arte más exigente, se sintieron desarmados ante la verdad cruda y poderosa que tenían delante. Fue entonces cuando Ricardo volvió a tomar el micrófono. Esta obra, dijo con una voz cargada de emoción, es el corazón de este hotel. Y tiene un nombre, Vuelo Monarca. Pero una obra de esta magnitud no nace de un concepto abstracto, nace de una vida, de una experiencia. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron a Sofía entre la multitud. Esta noche, quiero presentarles no solo a una artista de un talento extraordinario, sino al alma misma de este proyecto. Extendió su mano hacia ella. Les presento a Sofía Morales. En ese momento, un aplauso tímido comenzó en la primera fila, y como una ola, se extendió por toda la sala, creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación atronadora y unánime. Sofía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, caminó hacia el estrado.
No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, sino de una profunda y serena validación. Mientras subía, su mirada pasó por encima de la multitud y se detuvo en Javier. Él la miraba con una mezcla de shock, envidia y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. La ovación no era solo por el mural, era por ella. Era el reconocimiento de su viaje, de su fuerza, de su capacidad para transformar el dolor más profundo en la belleza más sublime. De pie junto a Ricardo, bajo la luz del foco y frente a su obra, Sofía no pronunció un discurso. No era necesario. Su presencia, su historia encarnada en el mural, lo decía todo. Tomó el micrófono que Ricardo le ofreció y, con una voz clara que no tembló, dijo 3 sencillas palabras: «Gracias por creer». No especificó a quién se dirigía, pero todos los que habían formado parte de su viaje lo supieron. Era un gracias para Ricardo, por la oportunidad que le cambió la vida. Era un gracias para doña Elvira, por su sabiduría y su cuidado maternal. Y era un gracias para don Mateo, por recordarle las raíces de su arte. Pero, sobre todo, era un gracias silencioso para sí misma, por no haberse rendido aquella noche en la acera, por haber encontrado la fuerza para recoger sus propios pedazos y unirlos con oro. La ovación se reanudó, esta vez con una calidez y un respeto que trascendían la mera cortesía social. La gente ya no veía a una joven artesana de pueblo, sino a una maestra, a una narradora de historias cuya voz, hecha de barro y esmalte, había resonado en el corazón de la ciudad que una vez la despreció. La victoria era total, no porque hubiera impresionado a la élite, sino porque se había encontrado y honrado a sí misma frente a todos. Inmediatamente después, un círculo de personas se formó a su alrededor. No eran curiosos, sino admiradores genuinos. Críticos de arte de renombre, directores de museos, galeristas y coleccionistas querían saber más sobre su técnica, sobre la fusión de la talavera tradicional con el concepto japonés del kintsugi. Le hacían preguntas no con condescendencia, sino con un interés profesional y un asombro palpables. Por primera vez en su vida, no tenía que justificar el valor de su arte. Su arte hablaba por sí mismo con una elocuencia innegable. Desde la distancia, vio cómo Javier intentaba abrirse paso entre la multitud para llegar a ella, pero el muro de admiradores era impenetrable. Sus mundos ya no se tocaban. Él se había quedado atrapado en el pasado, en un universo de apariencias y oportunismo, mientras que ella acababa de inaugurar su futuro, un futuro construido sobre la base de la autenticidad y el talento. La noche culminó no con una sensación de venganza, sino con una profunda paz. La justicia poética no había consistido en verlo humillado, sino en volverse tan irrelevante para su historia, que su presencia era apenas una nota a pie de página. La chica que lloraba bajo la lluvia había desaparecido para siempre, y en su lugar, bajo las luces brillantes del éxito, estaba la artista del vuelo monarca, lista para extender sus propias alas. La resaca de la gloria no se manifestó en forma de celebraciones interminables o lujos desmedidos, sino en una avalancha de estímulos que amenazaban con desbordarla. Los días posteriores a la inauguración, el teléfono de la casa de Ricardo no dejó de sonar. Eran galeristas de la colonia Roma que, de la noche a la mañana, descubrían una pasión por el arte popular revitalizado. Eran revistas de arquitectura y diseño que solicitaban entrevistas exclusivas, queriendo desentrañar la historia detrás del mural del momento. Eran corporaciones que ofrecían comisiones lucrativas para replicar la magia del vuelo monarca en sus fríos vestíbulos de acero y cristal. Sofía, que hasta hacía poco medía su vida en turnos de 10 horas, y el dinero justo para el alquiler, se encontró navegando en un océano de oportunidades que la aterraba y la seducía a partes iguales. Se sentía como una impostora de nuevo, pero esta vez, la sensación era diferente. No era la vergüenza de no ser suficiente, sino el vértigo de tener que elegir quién quería ser a partir de ahora. Se refugió en la rutina que le había devuelto la vida. Las mañanas en el estudio, con el olor a barro y esmalte, y las conversaciones tranquilas con doña Elvira en la cocina. Fue allí, con las manos manchadas de arcilla mientras ayudaba a desgranar el maíz, donde tomó su primera gran decisión. Su arte no sería un producto de lujo para unos pocos, sino un puente para muchos. Rechazó cortésmente las ofertas más ostentosas, aquellas que buscaban mercantilizar su historia de dolor, y se centró en una idea que había comenzado a germinar en su mente. Una idea mucho más ambiciosa y peligrosa que cualquier mural: crear un taller propio.
La transición de artista a empresaria fue su siguiente gran prueba, un desafío que requería una lógica y una frialdad que parecían contrarias a su naturaleza creativa. Fue Ricardo quien la guió en este nuevo territorio, pero su rol había cambiado fundamentalmente. Ya no era un salvador, sino un mentor. Se sentaban durante horas en su biblioteca, no para hablar de arte, sino de planes de negocio, de estructuras de costes, de modelos de cooperativismo. Él le enseñó a leer un contrato, a negociar con proveedores y a entender el valor de su marca, que era, en esencia, la autenticidad de su historia. Con un préstamo inicial que Ricardo estructuró no como un regalo, sino como una inversión con plazos y condiciones claras, Sofía comenzó la búsqueda. Encontró un viejo almacén en la colonia Santa María la Ribera, un barrio con alma obrera, lejos del brillo artificial de Polanco. Durante semanas, supervisó personalmente la remodelación, transformando el espacio polvoriento en un taller luminoso y funcional, con hornos de alta capacidad, mesas de trabajo amplias y una pequeña galería en la entrada. Su primer acto como directora de su propio destino fue llamar a don Mateo a Puebla. No le ofreció un trabajo, sino una sociedad. Le pidió que la ayudara a identificar a otros artesanos del pueblo, hombres y mujeres cuyo talento se estaba perdiendo en la producción de souvenirs baratos, y les ofreció un contrato justo, un salario digno y, lo más importante, el reconocimiento de su autoría en cada pieza que crearan. El taller Monarca no nació como un negocio, sino como un acto de justicia. Unas semanas después de la apertura del taller, mientras Sofía descargaba cajas de arcilla de una camioneta, una figura familiar apareció en la acera. Era Javier. Se veía más delgado, y el traje caro que llevaba en la inauguración había sido reemplazado por una ropa más modesta, pero la misma sonrisa calculada seguía ahí. Se acercó con una mezcla de arrepentimiento ensayado y audacia. Habló de su terrible error, de cómo la había buscado por todas partes, de que el dinero que le robó había sido producto de una mala racha, y de las malas compañías. Le dijo que la había visto en las revistas, que estaba increíblemente orgulloso de ella, y que quería ser parte de su nueva vida. Sofía lo escuchó sin interrumpir, apoyada contra la camioneta, con los brazos cruzados y una capa de polvo de arcilla cubriéndole la ropa. No había ira en su mirada, ni dolor, ni siquiera desprecio. Había una calma absoluta, la calma de quien observa un objeto del pasado, que ya no tiene ningún poder emocional. Cuando él terminó su monólogo, esperando una reacción, una puerta abierta a la negociación, ella simplemente negó con la cabeza, muy lentamente. «No, Javier», dijo, y su voz era firme, sin un atisbo de duda. «Mi nueva vida la construí precisamente porque tú no estabas en ella». No hubo más explicaciones. Se dio la vuelta, cogió la última caja y entró en el taller, cerrando la puerta metálica tras de sí. El sonido del cerrojo al girar no fue un acto de venganza, sino la afirmación final de un límite infranqueable. Había cerrado para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Con el taller funcionando y los primeros pedidos en producción, Sofía hizo el viaje que había pospuesto durante casi un año. Volvió a su pueblo en Puebla. El autobús la dejó en la misma plaza polvorienta de la que se había ido con una maleta llena de sueños y miedo. Pero la mujer que bajó de ese autobús ya no era la misma. Caminó por las calles empedradas, reconociendo cada casa, cada rostro, pero viéndolo todo con una nueva perspectiva. La reunión con su familia fue una catarsis silenciosa. No hubo reproches por el dinero perdido, solo el abrazo interminable de su madre y la mirada de profundo orgullo en los ojos de su padre. Les entregó no solo el dinero que les debía, multiplicado por 10, sino un contrato de trabajo para su hermano menor como aprendiz en el taller. La verdadera transformación, sin embargo, se produjo en la reunión que organizó con los artesanos en el patio de la casa de don Mateo. Les presentó el modelo de la cooperativa, les mostró las fotos del taller en la ciudad, los diseños de las primeras colecciones y, lo más importante, los contratos que garantizaban un pago justo y el crédito artístico. Vio la desconfianza inicial en sus rostros curtidos por el sol y el trabajo, la misma desconfianza que ella había sentido hacia el mundo. Pero luego, vio cómo la esperanza comenzaba a brillar en sus ojos. Comprendió que su éxito no era solo personal, era la prueba tangible de que su arte, su cultura, su identidad, tenía un lugar de honor en el mundo. Ya no era una emisaria de la esperanza de su familia,
se había convertido en una fuente de oportunidades para toda su comunidad. La vida de Sofía encontró un nuevo ritmo, una rutina tan exigente como gratificante. Sus días ya no estaban marcados por la monotonía de un empleo sin alma, sino por una dinámica multifacética que la desafiaba constantemente. Las mañanas las dedicaba a la gestión del taller Monarca, revisaba los pedidos, coordinaba la logística de envíos a galerías de arte en San Miguel de Allende y Los Ángeles, y resolvía los inevitables problemas de producción. Se convirtió en una líder inesperada, mediando en disputas entre los artesanos, enseñando a los más jóvenes las técnicas que había perfeccionado, y luchando por conseguir los mejores precios para sus materias primas. Las tardes, sin embargo, eran sagradas, eran su tiempo en el estudio personal que había construido en un rincón del taller. Allí, se desconectaba del mundo de los negocios y se reencontraba con la artista. Continuó explorando el concepto del kintsugi, creando piezas más pequeñas e íntimas que contaban no solo su historia, sino las historias de resiliencia que escuchaba de sus compañeros. Su relación con Ricardo evolucionó hacia una amistad profunda, basada en el respeto mutuo. Él seguía siendo su consejero de negocios, pero ahora ella también le ofrecía algo a cambio, una conexión con un mundo de autenticidad y propósito que él había perdido en su ascenso al éxito. Ya no vivía en su mansión, se había mudado a un pequeño apartamento cerca del taller, un espacio que, aunque modesto, era enteramente suyo, pagado con el fruto de su propio trabajo. El vuelo Monarca se convirtió en más que una simple obra de arte, se transformó en un hito de la Ciudad de México, una parada obligatoria para los amantes del arte y un símbolo de la resiliencia cultural del país. El taller Monarca, por su parte, creció hasta convertirse en una de las cooperativas de artesanos más respetadas de México, reconocida por su calidad y su modelo de negocio ético. Sofía nunca perdió la humildad que la había definido, pero la combinó con una confianza inquebrantable en su visión. Se convirtió en una voz influyente en el mundo del arte, abogando por la protección de las técnicas tradicionales y la creación de plataformas justas para los artistas de origen indígena y rural. Años después de aquella noche de tormenta, a veces, al pasar por Polanco, miraba la acera donde su vida se había hecho añicos. Ya no sentía el eco del dolor ni la humillación. En su lugar, sentía una profunda gratitud, no por el sufrimiento, sino por la fuerza que había descubierto en medio de él. Comprendió que Ricardo Avelar no le había cambiado la vida. Le había dado una llave. Pero fue ella, con sus propias manos, con su coraje, y con el alma de sus ancestros infundida en el barro, quien había tenido la valentía de abrir la puerta y construir un mundo nuevo, no solo para ella, sino para todos aquellos que, como la mariposa monarca, solo necesitaban una oportunidad para demostrar la belleza de su vuelo. El legado de Sofía Morales no se mide en los metros cuadrados de su mural, ni en las críticas elogiosas publicadas en revistas de arte. Su verdadero legado respira y trabaja cada día en las paredes del taller Monarca. Aquel viejo almacén se ha convertido en un epicentro de dignidad, un lugar donde el término artesano ha sido despojado de su connotación de pobreza para ser sinónimo de maestro. Hombres y mujeres que antes vendían su talento por unos pocos pesos en los mercados turísticos de Puebla, ahora firman sus obras con orgullo, sabiendo que su nombre viajará a galerías en Nueva York o Tokio. El taller funciona como una verdadera cooperativa. Los beneficios se reinvierten en la comunidad, financiando becas para los hijos de los trabajadores y un pequeño centro de salud en su pueblo natal. La historia de Sofía se convirtió en un efecto dominó de empoderamiento. Demostró, con hechos y no con discursos, que el valor de una tradición no reside en su exotismo para el comprador extranjero, sino en su capacidad para sostener y dar un futuro a la comunidad que la mantiene viva. El taller Monarca no solo produce cerámica, produce oportunidades, restaura la confianza y moldea, junto con el barro, un futuro más justo para una generación que se negaba a creer que su único destino era el olvido o la explotación. A nivel personal, la transformación de Sofía fue aún más profunda. La mujer que ahora dirige el taller con una mezcla de autoridad serena y empatía infinita, conserva muy poco de la joven aterrorizada que se acurrucaba en el asiento de cuero de un sedán de lujo. El miedo ha sido reemplazado por una prudencia informada, la vergüenza por una comprensión compasiva de la vulnerabilidad humana. Aprendió a navegar el mundo de los negocios con la misma intuición con la que mezcla los esmaltes,
pero nunca permitió que el cinismo de ese mundo envenenara su propósito. Su relación con Ricardo Avelar se asentó en una amistad de iguales, donde las reuniones para revisar balances contables a menudo terminaban en largas conversaciones sobre el propósito de la vida, siendo ella, en muchas ocasiones, la mentora. La memoria de aquella noche de lluvia en Polanco nunca se borró por completo, sin embargo, ya no era una herida abierta. Se había convertido, como en sus propias obras, en una cicatriz dorada, un recordatorio palpable no del dolor de la caída, sino de la increíble fuerza que descubrió al levantarse. Ya no necesitaba la validación externa para saber quién era. Su valor no estaba colgado en la pared de un hotel de lujo, sino en la solidez de la comunidad que había ayudado a construir y en la paz que sentía cada noche al cerrar la puerta de su propio hogar, un espacio conquistado a pulso, ladrillo a ladrillo, pieza a pieza. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección que nos deja el viaje de Sofía? No es, desde luego, la fantasía de que un benefactor millonario aparecerá en el momento más oscuro para solucionar todos nuestros problemas. Esa fue solo la chispa, la anomalía estadística en una noche de tormenta. La lección fundamental es mucho más íntima y universal. Es la historia de cómo, en el punto más bajo de la desesperación, cuando el mundo nos ha despojado de todo, la única posesión que nadie nos puede arrebatar es la esencia de lo que somos. Nuestro talento, nuestras raíces, nuestra historia. Sofía no triunfó cuando Ricardo le ofreció ayuda. Triunfó cuando decidió aceptar esa ayuda, no como una limosna, sino como una herramienta para reconstruirse a sí misma. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos despreciado nuestros propios dones por considerarlos pequeños o insignificantes, según los estándares de otros? ¿Cuántas veces hemos permitido que la traición de una persona defina nuestro valor para siempre? La superación de Sofía no fue un milagro, fue un acto de alquimia. Transformó la humillación en materia prima, el dolor en pigmento y la fractura en el plano de su obra más importante, su propia vida. El legado final de Sofía se materializa en una escena que se repite cada sábado por la mañana en el taller. Rodeada de niños, los hijos de los artesanos les enseñan no solo a pintar, sino a entender el lenguaje del barro. En una de esas clases, una niña de unos 8 años deja caer accidentalmente un azulejo, que se rompe en 3 pedazos. Los ojos de la niña se llenan de lágrimas, esperando una reprimenda. En su lugar, Sofía se arrodilla a su lado, recoge los fragmentos con cuidado y le dice con una sonrisa suave: «No llores. No está arruinado. Ahora es cuando empieza la parte más interesante. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo aún más hermoso». Le muestra cómo limpiar los bordes, cómo preparar la resina dorada, cómo unir las piezas de manera que las cicatrices se conviertan en el centro de la nueva composición. En ese gesto, en esa lección transmitida de una generación a otra, reside la esencia de todo su viaje, porque la historia de Sofía nos enseña que la ayuda puede llegar en el coche más inesperado, pero el verdadero viaje comienza cuando tomas el volante y decides conducir tu propio destino, usando las cicatrices no como un mapa de dónde te rompiste, sino como la prueba irrefutable de lo lejos que has llegado. Si crees que cada cicatriz cuenta una historia de fortaleza y que ningún talento, por humilde que parezca, debería ser invisible, comparte este vídeo. Hazlo para que esta historia llegue a quien necesite recordar su propio valor en un momento de oscuridad. Hay millones de Sofías ahí fuera, luchando en silencio, con un talento increíble esperando una sola oportunidad para brillar. Inscríbete en nuestro canal para descubrir más historias reales de personas que, como ella, transformaron sus fragmentos rotos en una obra de arte. Gracias por escuchar.